Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo a mi canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Excel. Estamos en la clase número 18 y en esta clase vamos a empezar a estudiar las referencias. Ya vimos en vídeos anteriores que cuando nosotros insertamos una fórmula, en esa fórmula generalmente, aunque se puede, pero generalmente no se introducen valores. Lo que se introducen son referencias. Una referencia es indicar en una fórmula la celda en la que se encuentra el valor con el que vamos a operar. Esto, por ejemplo, que tenéis en vuestra pantalla es una referencia. En este caso estamos haciendo referencia a la celda A1, es decir, a la celda que se encuentra en la intersección de la columna A y la fila 1. Pues bien, cuando nosotros vemos una referencia, siempre debemos distinguir dos partes como mínimo. Por un lado, la letra, que va a hacer referencia a la columna, y por otro lado, la fila, que hace referencia, bueno, el número que hace referencia a la fila. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, vamos a ver los diferentes tipos de referencias con los que nos vamos a encontrar en Excel. Aquí vamos a ver tres. Vamos a ver la referencia relativa, la referencia absoluta y la referencia mixta. Pues bien, cuando en una fórmula nosotros encontramos esa referencia, es decir, el nombre de una celda, tal y como lo tenéis ahí, es decir, A1 directamente, nosotros estamos diciendo que esto es una referencia relativa. También podemos encontrar este supuesto. También tenemos ahí la celda A1, pero ahora tenemos dos símbolos del dólar. Un símbolo del dólar que está delante del número y otro símbolo del dólar que está delante de la letra. Pues bien, cuando tenemos el nombre de la celda y dos símbolos del dólar, decimos que estamos haciendo una referencia absoluta. Esto ya lo vimos en una clase, en la clase 14, donde estuvimos viendo cómo fijar y nombrar celdas. Crear una referencia absoluta básicamente es eso, ¿no? Es fijar esa celda. También tenemos el siguiente supuesto. Fijaos que aquí tenemos el nombre de la celda A1, pero en este caso no tenemos dos símbolos del dólar, solamente tenemos uno. Y ese símbolo del dólar está delante del número. Como el número lo que representa dentro de una referencia es la fila, si el símbolo del dólar está delante del 1, nosotros tenemos una referencia mixta que aplica a la fila. Y este supuesto, que es muy parecido al anterior, nosotros tenemos el nombre de la celda A1, pero ahora el símbolo del dólar está delante de la letra. Como la letra aplica a la columna, esto sería una referencia mixta de columna. Bueno, pues una vez que hemos visto las diferentes referencias y cómo se escriben, cómo se encuentran dentro de las fórmulas de Excel, vamos a pasar a nuestro libro de Excel y vamos a ir viendo diferentes supuestos donde hay que utilizar referencias relativas, absolutas, mixtas de fila o mixtas de columna. Muy bien, pues aquí está ya nuestro libro. Nosotros tenemos diferentes hojas, vamos a ir viendo una por una los diferentes tipos de referencia y vamos a empezar con algo que es muy básico, que es muy sencillo, pero que a veces es muy útil, sobre todo cuando se están trabajando con datos en diferentes hojas, que es hacer una referencia a celdas. En el vídeo siguiente, que voy a explicar cómo trabajar con referencias en diferentes hojas y en diferentes libros, vamos a profundizar un poquito más a esto, vamos a ver algunos ejemplos más de cómo referenciar celdas en esos supuestos, pero aquí, bueno, lo vamos a ver desde su versión más sencilla. Nosotros tenemos esta lista de valores y aquí lo que vamos a calcular es la suma y aquí el promedio. Bueno, pues para calcular la suma ya sabemos cómo se hace. Simplemente escribimos la función suma, arrastramos donde está el rango de valores, cerramos paréntesis y ya lo tenemos. Y para la función promedio es igual. Escribimos la función promedio, arrastramos donde se encuentra el rango de valores, cerramos paréntesis y ya hemos calculado el promedio. Bueno, pues tenemos aquí la suma de todas estas cantidades y aquí el promedio de todas estas cantidades. Pues ya vamos a suponer que yo necesito el valor que tenemos aquí en la suma y en el promedio, reflejarlo en otra parte, o bien de la hoja o bien del libro. Bueno, pues en este caso, aquí podríamos hacer nuevamente la suma, aquí podríamos calcular nuevamente el promedio,
Y en este caso tampoco sería mucho problema, puesto que tenemos funciones muy sencillas. Pero imaginaos que tenemos una fórmula compleja. Bueno, pues lo mejor en este caso, puesto que ya tenemos aquí los resultados, es hacer una referencia a la celda donde está la suma y aquí la celda donde está el promedio. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo, simplemente ponemos el operador igual y hacemos clic en la celda donde se encuentra el valor que queremos visualizar aquí. Fijaos que la fórmula es muy descriptiva. Nosotros tenemos igual de 14. Con esto lo que estamos diciendo es que el contenido de esta celda va a ser igual al contenido de la celda B14. Fijaos que si pulso Enter, bueno, pues aquí ya tengo el mismo contenido. Si ahora cambiamos un valor, por ejemplo, voy a cambiar este, fijaos que a la vez que cambia aquí, cambia también aquí. Bueno, vamos a repetirlo aquí con el promedio, que es exactamente igual, ponemos igual, hacemos clic en la celda B15 y lo que estamos diciendo es eso, que esta celda sea igual a la celda B15. Pulsamos Enter y bueno, pues ya tenemos aquí los resultados. Bueno, pues en esto consiste referenciar celdas, hacer una referencia al contenido de una celda en otra. Bueno, nos vamos a ir a la siguiente hoja y aquí vamos a ir viendo las referencias relativas. Para eso tenemos estos dos supuestos. En este primero es muy sencillo, tenemos que calcular el resultado de una operación que implica un porcentaje, simplemente calcular el 21% de cada una de estas cantidades. Pues el porcentaje ya sabemos que es multiplicar el valor o la cantidad por la celda donde tenemos el tanto por ciento y bueno, pues vamos a pulsar Enter y ahora vamos a arrastrar hacia abajo. Fijaos que hemos calculado el 21% de cada una de estas cantidades. ¿Esto por qué? Bueno, pues esto ya lo expliqué, repito, en la clase 14. Pero bueno, vamos a, aunque sea un poquito rápido, a explicar en qué consiste. Bueno, nosotros aquí en esta celda, en la celda C3, hemos utilizado la celda A3 y la celda B3 para hacer la operación, ¿de acuerdo? Y luego cuando hemos pulsado Enter hemos arrastrado hacia abajo. Pues bien, lo que hace Excel al arrastrar hacia abajo es que va cambiando las referencias a las celdas que está usando. De modo que si esta ha sido A3 por B3 y esto lo hemos hecho en C3, al bajar a C4 lo que hemos hecho ha sido bajar hacia abajo una fila, es decir, de la celda C3 hemos bajado a la celda C4. La columna es la misma, es la columna C, pero la fila no. Aquí la fila es 3 y aquí la fila ha sido 4. Bueno, pues al bajar de la fila 3 a la 4, automáticamente aquí también Excel ha cambiado las referencias. De la fila 3 ha bajado a la 4 y aquí también de la fila 3 ha bajado a la 4 y escribe A4 B4. Aquí es igual A5 B5, A6 B6, A7 B7. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a venir a fórmulas y voy a darle a mostrar fórmulas y así creo que vais a ver bastante bien qué es lo que Excel ha hecho. Fijaos, nosotros hemos bajado por una columna, es decir, nosotros no hemos cambiado al arrastrar de la columna C. Empezamos en C3 y llegamos hasta C7 y arrastramos por la misma columna. Luego, no hemos cambiado de columna, pues aquí Excel tampoco cambia de columna. Se mantiene en la columna A y aquí se mantiene en la columna B. Como nosotros hemos ido cambiando de fila, Excel ha ido modificando los valores de la fila, ha ido aumentando uno. Nosotros al arrastrar para abajo, de la 3 pasamos a la 4, de la 4 a la 5, de la 5 a la 6 y de la 6 a la 7. Y es lo que Excel ha hecho a la hora de escribir esas referencias. Esto también es aplicable a las columnas. Vamos a suponer que ahora tenemos este supuesto. Son los mismos valores que tenemos en el ejemplo anterior, pero esta vez no vamos a arrastrar hacia abajo. Esta vez vamos a arrastrar hacia la derecha. Fijaos, al arrastrar hacia la derecha de la columna G vamos a pasar a la H, de la H vamos a pasar a la I, de la I vamos a pasar a la J y de la J vamos a pasar a la K. Bueno, pues vais a ver cómo Excel reescribe también las referencias siguiendo este mismo proceso, es decir, cambiando ahora de columna.
mientras que no vamos a cambiar de fila. La fila va a ser siempre la fila 4. Bueno, pues vamos a hacer la operación, vamos a coger el valor y lo vamos a multiplicar por el porcentaje. Pulsamos Enter y ahora vamos a arrastrar. Fijaos que hemos obtenido todos los resultados, vamos a poner las fórmulas y vamos a ver qué es lo que Excel ha ido haciendo. Fijaos, nosotros aquí estamos en la columna G y hemos multiplicado G2 por G3. Entonces, la fila 2 y la fila 3 son las que nos han servido para obtener el resultado en la fila 4. Nosotros hemos arrastrado dentro de la fila 4, es decir, no hemos cambiado de fila al arrastrar. Entonces, Excel aquí tampoco ha cambiado de filas, es decir, coge los valores de la fila 2 y de la fila 3, de la fila 2 y de la fila 3, de la fila 2 y de la fila 3 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está cambiando aquí? Nosotros de la columna G hemos pasado a la H, pues Excel ha cambiado aquí las referencias a la columna. Aquí hemos referenciado G2, G3, H2, H3, I2, I3, J2, J3, K2, K3. Es decir, cuando nosotros hacemos el arrastre en una fila, nos vamos cambiando y vamos pasando de una columna a otra columna. Luego, Excel va cambiando las referencias siguiendo ese proceso, es decir, cambia en las referencias las columnas. Bueno, pues esto es cómo funciona Excel y esto que hemos hecho aquí serían las referencias relativas. Vamos a ver ahora cómo poder usar una referencia relativa y a la vez esta referencia relativa también usar aquí una referencia absoluta. En este caso la referencia relativa es clara, puesto que tenemos para cada valor su porcentaje, por lo tanto, pues simplemente hacer el cálculo y arrastrar, pero aquí no podemos hacerlo por una razón muy sencilla. Ya lo explicamos, repito, en la clase 14, pero bueno, estamos repasando y lo voy a volver a explicar muy rápidamente. Fijaos, al arrastrar hacia abajo aquí me va a dar 0. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aquí, intervienen E3 y la celda I2. Cuando arrastro hacia abajo, fijaos, como yo he bajado una fila hacia abajo, Excel cambia las referencias siguiendo ese proceso, es decir, baja también en las referencias una fila hacia abajo y de E3 pasa a E4 y de I2 pasa a I3. Como aquí no hay nada, devuelve 0. En este caso, por lo tanto, lo que vamos es a crear una referencia absoluta. En definitiva, lo que vamos a hacer va a ser fijar esta celda. Para ello, pues bueno, es muy sencillo. Tomamos el valor por el porcentaje. Y en el porcentaje vamos a pulsar la tecla F4. Al pulsar la tecla F4 aparecen estos dos símbolos del dólar y ya vimos que cuando tenemos estos dos símbolos del dólar, esto indica que aquí tenemos una referencia absoluta. Es decir, una vez que cambiemos, una vez que arrastremos hacia abajo, E3 va a cambiar a E4, a E5, a E6 y E7, pero esta celda, la celda I2, se va a mantener siempre fija. Vamos a ver el resultado, como es así. Bueno, y ya tenemos, fijaos, que tenemos los mismos resultados. Entonces, la referencia absoluta aplica cuando nosotros el valor está en una única celda. Hay que calcular el valor de todas estas cantidades por una única celda. Vamos a ver ahora aquí un nuevo supuesto. En este caso, vamos a ver cómo podemos trabajar con una referencia absoluta, como es este el caso. Perdón, que esto está ya calculado, lo voy a quitar. Pero también esta referencia absoluta podría ser una referencia mixta. Bien, vamos a calcular la comisión, que es el sueldo por el 5% de la comisión. Y el B10, lógicamente, como tenemos una única cantidad, hay que fijarlo. Con F4 lo fijamos y ya podríamos arrastrar. Pero vamos a pensar bien qué es lo que estamos haciendo aquí. Cuando yo arrastre, voy a arrastrar hacia abajo, es decir, voy a ir cambiando de fila. De la fila 2 voy a pasar a la 3, a la 4, a la 5, a la 6 y así sucesivamente. Por lo tanto, las referencias de B2 va a cambiar a B3, a B4, a B5,
de B10 a B11, B12. Pero fijaos que B2, B3, B4, B5, lo que cambia aquí es la fila. 2, 3, 4, 5, cambia el número. Es decir, el número está haciendo referencia a la fila y es lo que cambia. La B siempre es la B. Por lo tanto, como la B siempre es la B, no es necesario fijarla. Si nosotros fijamos solamente la fila, en este caso, para fijar la fila, pulsamos una segunda vez la tecla F4, fijaos que el símbolo del dólar aplica solamente a la fila, está delante del número. Cuando el símbolo del dólar está delante del número, lo que se está fijando es solamente la fila. En este caso la B no tiene una referencia fija, no está fijada, pero no lo necesitamos porque como vamos a arrastrar hacia abajo, la B no va a cambiar. Entonces, si pulsamos Enter y arrastramos hacia abajo, fijaos que podemos obtener los mismos resultados. No es necesario crear una referencia absoluta. Y lo mismo haríamos con la retención. Tomamos el sueldo por el 8% y fijamos, pero en este caso solamente la fila. Repito, la B no va a cambiar porque lo que va a ir cambiando van a ser las filas, puesto que yo voy a arrastrar hacia abajo y al arrastrar hacia abajo solamente cambian las filas. Bueno, pues en este caso, fijaos que tanto aquí como aquí hemos aplicado una referencia mixta que aplica solamente a la fila. Claro, me diréis, pero aquí también vale una referencia absoluta. Pues sí, aquí podemos aplicar solamente una referencia absoluta y daría el mismo resultado. Pero lo he hecho así para que veáis en qué consiste la referencia mixta. Lo vamos a hacer ahora, pero en este caso vamos a ir arrastrando hacia la derecha. Recordar, cuando arrastramos hacia la derecha, lo que va a cambiar va a ser la columna, es decir, de la columna H vamos a pasar a la I, de la I a la J, de la J a la K, de la K a la M y así sucesivamente. Luego aquí no va a cambiar la fila. Como no va a cambiar la fila, no es necesario fijar la fila, basta con fijar la columna. Bueno, pues vamos a calcular por el 5% de la comisión y ahora vamos a pulsar F4 y vamos a dejar el símbolo del dólar esta vez delante de la letra. Si lo dejamos delante de la letra, lo que va a hacer es que va a mantener esa columna. Fijaos que hemos obtenido los mismos resultados. Por ejemplo, esto lo vamos a editar. Uy, perdón, que no le he dado a la que era. Un momentito. Bien, esto lo vamos a editar. Fijaos que J2, G9, K2, G9, es decir, no cambia. ¿Por qué? Porque hemos fijado la columna. La fila no es necesario fijarla. Bueno, y lo mismo haríamos con la retención. Tendríamos el sueldo por el 8% y en este caso, bueno, pues fijamos nuevamente la columna. Y ya podemos arrastrar. Es decir, una referencia mixta, en este caso vamos a fijar o la fila o la columna dependiendo de qué es lo que va a cambiar. Si la columna no cambia, como es este caso, pues no es necesario fijarla, fijamos solo la fila. Si la fila no cambia, como es este caso, pues fijamos solamente la columna. La regla es muy sencilla. Si vamos a arrastrar en una fila, fijamos la columna. Si arrastramos en una columna, fijamos una fila. Y ya para terminar, vamos a ver supuestos donde es necesario utilizar referencias mixtas. Bueno, no es absolutamente necesario, pero vais a ver que si se utilizan referencias mixtas podemos ahorrar mucho tiempo. Aquí nosotros tenemos en esta parte superior, en este rango, las unidades vendidas que tenemos de cada uno de estos productos. Y aquí queremos calcular los totales en euros. Cada producto tenemos aquí el precio unitario. Por ejemplo, aquí si hemos vendido 215 teléfonos móviles en enero, bueno, pues es muy sencillo, es multiplicar esta cantidad por el precio unitario. Tenemos el precio unitario y lo multiplicamos por esta cantidad. Y aquí nosotros con F4 podríamos arrastrar hacia abajo. Fijaos, arrastramos hacia abajo y tenemos ese resultado. Voy a hacer lo siguiente, voy a arrastrar hacia la derecha.
viene aquí, me ha dado 63.295. Voy a hacer esa operación, por ejemplo, aquí, voy a hacer esa operación aquí, que sería multiplicar este número de lectores de DVD por el precio del lector de DVD. Tenemos la cantidad por el precio. Y fijaos, son 30.000, lo voy a centrar aquí, ¿vale? Son 30.867,55. Y fijaos qué cantidad tengo aquí. ¿Esto por qué? Bueno, pues es muy sencillo, porque como tenemos una referencia absoluta, cuando hemos arrastrado hacia abajo, muy bien, porque hemos ido cambiando de fila, pero ¿qué ha pasado al arrastrar hacia la derecha? Pues que no nos ha cambiado la columna. Nos debería haber cogido este valor, pero no lo ha cogido. Ha seguido cogiendo este. ¿Por qué? Porque tenemos una referencia absoluta. Aquí debería haber cogido C13, que es donde está el valor. Es esta celda la que debería haber cogido y no esta. Pero claro, al tener aquí una referencia absoluta, pues la referencia a esta celda es fija. Por lo tanto, aquí no nos vale una referencia absoluta como en el caso anterior, donde una absoluta y una mixta funcionaban igual. Entonces vamos a ver y vamos a razonar qué es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros vamos a coger las unidades vendidas y lo vamos a multiplicar por el precio de la unidad. Pues bien, nosotros vamos a bajar hacia abajo, es decir, al bajar hacia abajo, de la fila 14 va a pasar a la 15, a la 16, a la 17. Luego nos va a ir cambiando las referencias. De B4 va a pasar a B5, a B6, a B7, a B8 y de B13 va a pasar a B14, B15, pero claro, el valor está en B13, no está en B14. Esta celda no debería cambiar, por lo tanto el 13 debe mantenerse. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que cuando yo arrastre y luego arrastre hacia la derecha, este B13 tiene que pasar a C13, a D13, a E13 y a F13. Por lo tanto, yo tengo que mantenerme en la fila 13, pero tengo que ir cambiando de columna para poder calcularlo con los valores que tengo en cada una de las columnas. Entonces aquí es donde aplica una referencia mixta de fila para fijar solamente la fila 13. Yo lo que quiero es que mantenga la fila 13 pero que cambie de columna para que luego calcule el lector de DVD, la cámara digital, MP3 y la televisión. Pues en este caso vamos a fijar solo la fila. Pulsamos Enter. Y ahora al arrastrar hacia abajo y ahora hacia la derecha, vamos a ver que efectivamente, fijaos aquí, hemos obtenido el mismo resultado. ¿Por qué? Porque aquí ha pasado a C13, es decir, ha cogido esta celda. Fijaos, aquí ha pasado a D13, a E13, a F13. Fijaos, D13, es decir, la fila no la ha movido, ha mantenido la fila 13, pero ha ido cambiando la columna. ¿Por qué? Porque hemos creado esta referencia mixta que aplica solamente a la fila. Y ahora ya nos vamos a ir al último supuesto. Este es un caso donde también vamos a hacerlo con una referencia mixta. Nosotros tenemos que completar esta tabla con los resultados de las tablas de multiplicar. Por ejemplo, esta será 5 por 6. Aquí debe dar 30. Le vamos a poner, por ejemplo, este color para comprobar que no nos hemos equivocado. Aquí, repito, debe dar 30. Bueno, pues en primer lugar vamos a coger este valor y este valor, cuando arrastremos hacia abajo, nosotros no queremos que cambie hacia abajo. Nosotros queremos que se mantenga en esta fila. Es el mismo supuesto que teníamos anteriormente. Luego aquí vamos a fijar la fila. Recordar que para poner los símbolos del dólar se pulsa la tecla F4. Y ahora vamos a multiplicar por este valor. Y aquí, cuando arrastremos hacia abajo, debe ir cambiando de fila, es decir, de A4 debe pasar a 5, a 6, a 7. Pero cuando arrastremos hacia la derecha, de la columna A no puede pasar a la columna B, porque todos los valores están en la columna A. Por lo tanto, aquí vamos a fijar la columna. Pues fijaos, aquí tenemos una referencia mixta que en la primera referencia aplica a la fila y en la segunda aplica a la columna.
Y ahora ya cuando arrastremos hacia abajo y ahora hacia la derecha, vamos a ver que tenemos todos estos resultados. Fijaos que aquí, esta celda que es la que tomamos por referencia, 5 por 6, 30. Podemos mirar cualquiera de ellas. 8 por 7, 56. Por ejemplo, 7 por 4, 28. Y por ejemplo 10 por 8, 80. Bueno, pues espero que el contenido de este vídeo haya podido ser útil. Este es un tema muy importante en el uso de Excel. Si tenéis que ver el vídeo varias veces, pues a lo mejor es necesario. Sé que al principio puede causar alguna dificultad. Junto con el archivo de la clase voy a dejaros bastantes ejercicios en cuanto a las referencias y bueno, espero, repito, que este contenido haya podido ser útil. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en vídeos siguientes.